Como hoy en día, medir el tiempo siempre ha sido algo que todas las civilizaciones han hecho durante años. En la antigüedad, la gente rápidamente buscó una forma precisa de medir el paso del tiempo para organizar mejor los días y tener un orden en su vida social. Pero, ¿cuál fue el primer reloj de la historia? No conocemos una fecha precisa desde la que el hombre usa el reloj, pero hay indicios de que en China, Egipto o en el pueblo inca ya se hacía desde el 3000 a.C. El primer instrumento para medir el tiempo usado por el hombre fue un palo clavado en el suelo, el cual, con ayuda del sol, proyectaba una sombra con la que se podía saber, dependiendo del lugar donde lo hiciese, en qué momento del día estaba. Este instrumento, creado por los babilonios, fue llamado gnomon. De él sale el nombre de la ciencia que estudia los relojes solares, gnomónica. Posteriormente, los egipcios le incorporaron una circunferencia dividida en partes y crearon el primer reloj de sol. En Egipto fue encontrado un reloj de sol del 1500 a.C. Estaba formado por dos bloques de piedra, uno que hacía de aguja y el otro de forma circular, donde se marcaban las horas. Primero, los egipcios dividieron la noche y más tarde el día en 12 decenas. No obstante, las horas que resultaban de este método no eran iguales. Variaban la noche y el día según las estaciones. Estos relojes se fueron mejorando durante años. Los había verticales, horizontales, sin embargo, tenían sus inconvenientes. Eran imprecisos y solo se podían utilizar con el sol. De noche se volvían inútiles y en caso de querer transportarlos se hacía una tarea complicada. El agua sirve para muchas cosas, pero ¿sabías que también puede usarse para medir el tiempo? No se conoce a ciencia cierta qué civilización fue la primera en usar estos relojes de agua. De hecho, los expertos dicen que seguramente fuesen los egipcios o los babilonios. Pero un jeroglífico egipcio atribuye su autoría a Amenemhat, que inventó lo que llamaban un merkit, en honor al rey Amenhotep I. Además, el reloj de agua más antiguo conservado es también egipcio, que data del 1400 a.C., el que conocemos como clepsidra de Karnak. Se trata de una vasija de barro cocido con relieves en su parte externa y marcas para medir el tiempo en su parte interna. Su origen tuvo lugar en los tiempos de Amenhotep III, que gobernó del 1390 al 1353 a.C. En realidad, las clepsidras eran empleadas cuando los relojes del sol no podían ser utilizados, de noche sobre todo. No marcaban la hora como los relojes, sino lo que hacían las clepsidras era medir el tiempo, como los cronómetros. Esto era posible con ayuda de marcas en las vasijas que contienen o reciben el agua. Su funcionamiento es muy sencillo. Se trasvasa el líquido que está en un recipiente a otro que está colocado en una posición inferior. El líquido cae constantemente. Se usa algún mecanismo, como los engranajes, para determinar la cantidad de fluido que se vierte. Esto permite medir el tiempo. No obstante, las clepsidras no podían medir intervalos de tiempo largos. Además, no permitían realizar una medición exacta del tiempo. Esto se debe a que la presión del agua depende del volumen de agua que exista en el recipiente superior. De esta forma, cuanta menos agua había en el recipiente de origen, menor era la precisión de la medición. Este artilugio se extendió por otros lugares. Lo usaron persas, griegos, chinos. Se usaron hasta el siglo XVII, cuando se empezaron a generalizar los relojes mecánicos.
Los relojes de sol fueron muy ventajosos, permitían medir el tiempo con bastante exactitud. Sin embargo, tenían una gran limitación: no podían medir el tiempo de noche. Además, los relojes de agua no actuaban como relojes en sí, sino como cronómetros. Afortunadamente, los egipcios contaban con otro instrumento, el merjet. El merjet, que significa literalmente el instrumento del saber, era un reloj estelar que se usaba para medir las horas durante la noche. Era como una especie de astrolabio empleado por los egipcios. Un merjet estaba constituido por una barra horizontal, normalmente tallada en madera o hueso, con una plomada que colgaba desde un orificio transversal ubicado al final de la barra, con un mango de madera. Además, como se deduce a partir de los grabados en paredes de los templos de Dendera y Edfu, el merjet se usaba normalmente con una herramienta de observación conocida como bey, que estaba formada por una hoja de palmera cortada en forma de V. Los dos instrumentos se podían emplear para ubicar el norte. El merjet en sí era utilizado para realizar un seguimiento de la alineación de las estrellas para conocer la hora durante la noche, siempre que no hubiese nubes y se pudiesen observar con claridad los astros. Eran necesarios dos merjets alineados en dirección norte-sur con la ayuda de Polaris, la estrella polar. Si se colocaban bien con ayuda del bey, se podía estimar la hora con bastante precisión según el movimiento de ciertas estrellas, observando cuándo cruzaban el meridiano y se alineaban con los dos merjets. Pocos merjets se conservan hoy en día. Uno de ellos está en exposición en el Museo de Ciencias de Londres. Este data del año 600 a.C. y, según una inscripción, pertenecía a Bes, hijo de Consirdis, un sacerdote del templo de Horus cercano a Edfu, en el Alto Egipto. Uno de los mayores misterios tras el desciframiento de los jeroglíficos egipcios fue el del calendario egipcio. Se cree que podría remontarse al reinado del faraón Hetepsegemui de la dinastía segunda, entre los años 2828 y 2800 a.C. El río Nilo tuvo vital importancia, porque se organizaban las temporadas de siembra y cosecha de acuerdo con sus ciclos anuales. En base a esto y diferentes observaciones astronómicas, los egipcios elaboraron el calendario solar más antiguo de la humanidad. La cultura egipcia empleó varios tipos de calendarios, como el lunar, solar o civil, y otro estelar para registrar los acontecimientos de los cuerpos astronómicos. Sin embargo, el más usado era el solar por sus precisiones en las inundaciones del Nilo. Estaba formado por un círculo con 12 figuras doradas que simbolizaban a algunos de sus dioses. Este calendario solar se describió en el Papiro de Rhind, en el que se manifiesta que el año consta de 365 días, dividido en 12 meses de 30 días cada uno, y al final del año 5 días epagómenos para venerar a los dioses Osiris, Horus, Seth, Isis y Neftis. Sumando a lo anterior, el año tenía 3 estaciones de 4 meses, que eran nombradas de la siguiente forma: Ajet, o el ciclo de inundación, Peret, o la época de germinación e invierno, y Shemu, o periodo de cosecha y sequía. Los egipcios nunca usaron en sus escrituras los nombres de los meses, sino el número del mes. Por ejemplo, en vez de decir el séptimo día del mes Tibi, decían el día 7 del primer mes de Peret. Los egipcios dividían el día en 24 intervalos,
Sin embargo, la jornada era considerada por la luz natural, por lo que, en muchos casos, las horas diurnas tenían una duración diferente a las nocturnas, según la estación del año. Durante el verano las horas diurnas aumentan y en invierno disminuyen, y a la inversa con las horas nocturnas. Se puede decir que el calendario egipcio tuvo una gran influencia en el actual calendario gregoriano, que se originó de las modificaciones del calendario juliano. Como un gran reloj celestial, el calendario incaico indicaba los tiempos para cultivar, cosechar e incluso celebrar. Era como si el destino de esta civilización estuviese escrito en las estrellas. Todas las construcciones incas estaban guiadas por los lineamientos estelares, solares y lunares. Así, alrededor de la ciudad de Cuzco había 12 pilares de 5 metros de altura, colocados de tal forma que, cada mes, uno de ellos señalaba la salida y la puesta del sol. Estos pilares, llamados ucancas, anunciaban las festividades y las temporadas de siembra o cosecha. Partiendo de las observaciones del sol y la luna, al principio el calendario comenzaba con la luna nueva de enero. Más tarde, Pachacútec Inca Yupanqui decidió que el inicio del año sería en diciembre con el solsticio de verano. De esta manera, este anuario constaba de 12 meses de 30 días cada uno. Además, cada mes tenía 3 semanas de 10 días. En total, el año duraba 360 días. El calendario de la cultura incaica marcó las actividades agrícolas y religiosas que se realizaban en cada uno de los 12 meses del año. De esta forma, el primer semestre comenzaba con Capac Raimi, que era diciembre, un mes donde ejecutaban danzas, cantos religiosos y ofrendas de oro o plata para honrar al sol. Estas ofrendas iban acompañadas de sacrificios de niños y camélidos. Seguidamente, Uchui Pocoi, que era enero, era el tiempo del crecimiento del maíz. Paucar Barai, febrero, establecía la maduración de la siembra. Pachapucuy, marzo, era el periodo de preparación para la cosecha, durante el que se sacrificaban llamas negras. Inca Raimi, abril, significaba la temporada de cosecha y de grandes celebraciones. Y Aimorai, mayo, era un ciclo destinado a secar el maíz para ser almacenado. Por otra parte, el segundo semestre del calendario inca comenzaba con Inti Raimi, junio, predestinado a la recolección de la papa. Después, en Chakraconacuy, julio, se preparaban las tierras. Chakrayapuy Quilla, agosto, era el mes de la siembra, junto a festividades con comidas y bebidas. En Coyarraimi, septiembre, se realizaban ceremonias para que las aguas fecundaran las tierras. Umarraimi Quilla, octubre, era el tiempo de ahuyentar a los pájaros de los cultivos. Yayamarcay Quilla, noviembre, formaba la temporada del regadío y el culto a los antepasados. Así, el calendario inca rigió la principal actividad del Tahuantinsuyo, exigiendo técnicas de siembra, riego y cosecha que se realizaron en base a la experiencia adquirida por esta civilización durante miles de años. Las líneas de Nazca se encuentran en Perú.
en el departamento de Ica, a unos 500 kilómetros de la capital de Lima. Se encuentran a una altura de 330 metros sobre el nivel del mar. Al encontrarse en una de las zonas más áridas y secas del mundo, las líneas de Nazca han podido conservarse hasta hoy. Se descubrieron en 1547, ya que aparecen en las crónicas de Pedro Cierza de León. Se creía que eran símbolos mágicos, carreteras sagradas, etc. Pero el antropólogo Paul Kosok definió que era un calendario astronómico de la civilización Nazca, y la dató entre el 300 a.C. y el 600 después de Cristo. Posteriormente, la investigadora María Reich definió las líneas de Nazca como un calendario solar y lunar para las cosechas y las lluvias. Se extienden a lo largo de una superficie de 450 kilómetros cuadrados. El complejo de Nazca consta de más de 300 figuras trazadas de forma geométrica, antropomorfa, zoomorfa y fitomorfa. Sus tamaños van de los 40 a los 300 metros, con una profundidad de 30 centímetros. Las principales figuras son la araña, que mide 46 metros y se cree que se hizo para evitar la sequía en los cultivos. El hombre búho, también llamado astronauta, que es una figura antropomorfa rara, dado que hay quien dice que es un astronauta. En eso se apoyan las teorías de los dioses extraterrestres. La ballena, que mide 60 metros de ancho y 20 metros de largo, y se cree que es un dios marino. El colibrí, que es la más destacada por su belleza, tiene 66 metros entre las alas y se atribuye a un dios volador que evitaba la sequía. El mono, que es la más famosa, se cree que representa a la osa mayor. Mide 135 metros, tiene 9 dedos y cola en espiral. La descubrió María Reich, que describió que la cola del mono tiene relación con la constelación y las lluvias. Y el pájaro gigante, que mide 300 metros por 54 de ancho. Tiene un cuello zigzag como una serpiente. El pico apunta directamente al sol de junio. Se cree que era el anunciante del Inti Raymi o fiesta del sol inca. Los egipcios y los griegos utilizaban las clepsidras o ladrones de agua, que eran usados fundamentalmente por la noche cuando estaba nublado. Las primeras clepsidras egipcias eran básicamente vasijas de barro llenas de agua con un orificio en la base que permitía la salida del líquido de forma constante. El interior estaba marcado con rayas que señalaban las horas. El grado de perfección de las clepsidras se puede comprobar en el despertador que ideó Platón para hacer levantarse a sus alumnos de la academia. Los estudiantes de la academia de Platón no eran puntuales por las mañanas, se quedaban dormidos, así que el filósofo inventó el primer despertador del que tenemos noticias. Platón dio una idea aproximada de su composición cuando fabricó un reloj nocturno parecido a un órgano hidráulico, a manera de una enorme clepsidra. Seguramente combinó una clepsidra con un sifón, de forma que cuando el agua alcanzaba el límite de la palanca se precipitaba con fuerza en un recipiente cerrado del que se escapaba el aire por un silbato, produciendo un sonido muy agudo. Con ayuda de este aparato, Platón llamaba cada día a sus discípulos al trabajo a las 4 de la mañana. Posteriormente, Aristóteles ideó un tipo de aparato hidráulico, una clepsidra o reloj de agua, que operaba del arma de la siguiente forma. Colocó sobre el flotador de una clepsidra unas bolas metálicas. Cuando al alba el agua llegaba a su nivel máximo, estas caían sobre un recipiente de bronce. El estrépito causado por las bolas servía de despertador a sus alumnos.